Muchísimas gracias a todos por sus palabras y tal cual como acabas de decir, vamos a dar inicio a las actividades programadas para el día de hoy. A continuación voy a presentar al panel interdisciplinario que hemos denominado Incumbencias y Perfiles. Este espacio propone reflexionar sobre el rol del ingeniero en seguridad e higiene, sus alcances, responsabilidades y desafíos en distintos ámbitos de desempeño. Invitamos a los integrantes de este panel, el ingeniero Oscar Espinosa, la ingeniera María Gianina Pastor, el ingeniero Franco Temoche, el ingeniero José Luis Segura y el ingeniero Luis Arrien. Invitamos especialmente al ingeniero Oscar Espinosa, que es el actual coordinador de la carrera de Ingeniería en Seguridad e Higiene en el Trabajo de nuestra Facultad de Ingeniería de la UNICEN, a realizar la apertura de este panel y luego presentará a los demás integrantes de esta mesa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos los presentes y a los virtuales. Bueno, yo soy actualmente el coordinador de la carrera de Ingeniería en Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Facultad de Ingeniería de Olavarría. Con mucho orgullo ocupo y con mucha responsabilidad ocupo ese cargo. Soy ingeniero químico recibido en la Universidad Nacional de Mar del Plata y la carrera de Ingeniería en Seguridad la hice cuando se dictaba en forma presencial en la Facultad de Ingeniería de Olavarría. Acá con Cali, que teníamos varias jornadas en la parte presencial. Y bueno, también tuve la oportunidad de estar 34 años en una empresa que es la Fábrica Militar Azul, FANAZUL, dependiente de fabricaciones militares. Y ahí cuando yo empecé a ver el tema de explosivos, ningún ingeniero químico nos había preparado para analizar, evaluar, controlar procesos explosivos, es decir, no lo teníamos, solamente la Escuela Superior Técnica del Ejército es la que dicta de tónica y todo lo relacionado a los explosivos. Entonces, fue ahí cuando decidí, porque en ese momento no era obligatorio para una empresa del Estado la matriculación, y por eso comparto lo que dijeron las autoridades que abrieron esta jornada, la importancia que tiene el Colegio de Ingenieros en cuanto a la matriculación, porque la realidad es que más allá de lo legal, acompaña al profesional en algunas cosas que en ese momento, en mi caso, eran bastante desconocidas. Y además, en el ejercicio de la profesión, vamos a ver a lo largo de esta pequeña charla que, perdón, no me puse mi temporizador, porque además de estar, soy el moderador, entonces me van a tirar la bronca si me paso algunos minutos. Realmente fue muy importante que la participación del colegio en todo lo que respecta a mi actividad profesional. Pero hablando un poco de perfil y de incumbencias, perfil en definitiva es qué sabe hacer el egresado que nosotros vamos digamos, a que pueda a intervenir en la industria o en diferentes actividades. Y para ese caso, la Facultad de Ingeniería dicta el curso de Ingeniería en Seguridad y Higiene en el Trabajo, que por una resolución del Ministerio de Capital Humano, la resolución 105 del año 2025, le otorga reconocimiento oficial y además la consecuente validez nacional del título, siempre en un marco de un ciclo de complementarización de tareas. ¿Por qué? Porque esta carrera tiene un requisito de ingreso, que es tener una carrera de ingeniería previa. Y ahí varias veces cuando nos reunimos con el consejo asesor de la carrera, de la cual Gianina también forma parte de ese consejo asesor y Julia también, a veces se nos hace complicado algunas ingenierías
no las quiero mencionar porque ya veo que hay algunos y terminamos peleados y esa no es la intención, pero hay algunas ingenierías que no tienen las incumbencias que nosotros necesitamos para que el ingeniero en seguridad e higiene pueda desarrollar su actividad de manera correcta. Y ahí viene el tema de las incumbencias, porque las incumbencias es qué tareas exclusivas podemos realizar cada uno de nosotros. En este caso, qué tareas exclusivas o específicas puede realizar el ingeniero en seguridad e higiene en el trabajo. Entonces ahí aparece el primer problema. Hay carreras de ingeniería que no tienen en su currícula, en sus planes de estudio, no tienen materias relacionadas con riesgos, que no tienen materias relacionadas con la termodinámica, que no tienen materias relacionadas con procesos industriales. Entonces nos vemos en la necesidad de ser un poco abogados del diablo con el comité asesor y no los admitimos, sí hablamos con ellos y le damos a entender el por qué no. ¿Por qué? Porque el perfil que le dio el título de universitario de ingeniería no es acorde a lo que nosotros proponemos dentro de las incumbencias que le va a otorgar el título de ingeniería en seguridad y higiene en el trabajo. Si vamos al perfil del título, bueno, el perfil sabemos que son todo lo que sea conocimientos, habilidades, pero también hay algunas cuestiones de habilidades blandas que se están manejando mucho en estos últimos tiempos, que son las actitudes y los valores. Entonces nosotros en la Facultad de Ingeniería estamos comprometidos, sí, para que comprendan todo el marco legal y jurídico en relación a la higiene y la seguridad en el trabajo, que conozcan todo lo referente a la medicina y a la toxicología laboral, pero fundamentalmente hacemos hincapié en toda la carrera a esa serie de actitudes que debe tener el ingeniero en seguridad, como es la responsabilidad que tiene ante la sociedad en cuestiones éticas. Y creo que lo mencionó la decana o varios de los expositores anteriores, es que estas actividades reservadas que hacen a las incumbencias, es decir, precisamente son aquellas actividades específicas que tienen un interés en la sociedad, tienen un interés público, entonces que pueden afectar la seguridad, la higiene, los bienes de todas las personas. Entonces de ahí la responsabilidad que tenemos, es decir, como coordinador, como docente también de la carrera, Janina que es docente y todos los docentes, estamos comprometidos en esas actividades que si ustedes quieren ponerle blandas, le ponemos blandas, pero yo creo que son mucho más que blandas. También tenemos la responsabilidad de formarlos en cuanto a que hagan valer donde puedan cumplir su función de seguridad e higiene en el trabajo, ya sea como responsables o como asesores, que tengan esa responsabilidad de tener una estructura orgánica funcional. Porque esa estructura orgánica funcional, que seguramente lo vamos a ver en lo que desarrollen en cuanto a gestión de seguridad en el segundo panel, las distintas empresas, pero si hoy día no tenemos una organización estructurada pero funcional, ninguna ingeniería se puede aplicar, sobre todo en estos tiempos, que comparto que son tiempos difíciles, pero que precisamente cualquier ingeniero, es decir, nos contratan en primer término para solucionar problemas. Entonces nosotros tenemos esa gran responsabilidad y tenemos que hacerlo. En cuanto a esas incumbencias que el título ofrece y que están bajo esta resolución que mencioné del Ministerio de Capital Humano, hay algunas, no voy a nombrar todas, creo que iban pasando por ahí en las placas, pero fundamentalmente es estudiar, analizar, evaluar, dirigir e inspeccionar todo lo referente al ambiente laboral de trabajo, atendiendo las cuestiones
o las, digamos, las cuestiones psicosociales de los trabajadores. Ahí es donde sumamos un poco el tema de esas, incumbencias blandas que llamábamos. Otra fundamental y que hace a la ingeniería en seguridad e higiene en el trabajo como una carrera atractiva, como una carrera importante y que hace diferencia, es en el tema de calcular, dirigir e implementar sistemas e instalaciones que tengan que ver en la ingeniería y la seguridad y higiene en el trabajo, o en actividades que tengan riesgos laborales que estén asociados con ventilación. Digo ventilación porque es mi materia que dicto, o sea, le tengo que decir primero por la duda que me olvide. Después digo ruidos y vibraciones, es decir, para no tener algún tipo de inconveniente. Ruido y vibraciones, carga térmica, radiaciones, transporte, manipulación de productos, todo lo que es referente a los riesgos de las actividades en la construcción, incendios, explosiones, instalaciones eléctricas. Bueno, como verán, es muy amplio todo lo que es el cálculo, dirección y implementación de esos sistemas. También tenemos la responsabilidad de redactar los legajos técnicos y la documentación técnica descriptiva que hace a la higiene, a la seguridad, a las condiciones y al medio laboral. Me van a escuchar que varias veces nombré al medio laboral, que nombré el tema de la intervención psicosocial que debemos hacer los ingenieros en seguridad. También redactar normas o especificaciones técnicas para el uso, para la adquisición, exportación, importación de máquinas, equipos e instrumentos. Y un tema que no es menos importante, creo que la chicharra no sonó, ¿no es cierto? Por las dudas díganme. Ahí sonó, pero bueno, 2 minutitos. Algo que no es menos importante es que nosotros, dentro de las incumbencias, tenemos que los ingenieros en seguridad deben formar parte de caracterizar los puestos de trabajo junto con el área de medicina laboral y ser parte de la selección y de la incorporación del personal. ¿Por qué? Porque es el momento que estamos obligados los ingenieros a decirle a nuestros empleados a qué riesgos van a estar expuestos. Nada más ni nada menos que eso. Y el médico laboral tendrá la importancia, le dará la importancia de cuáles serán las medidas preventivas para proteger a ese trabajador. De hecho, que también otra de las cuestiones es capacitar, desarrollar capacitaciones, tanto en prevención como en protección de los riesgos laborales, entre otras, y no quiero extenderme demasiado. Sí quisiera terminar, como ustedes verán, son muchísimas las incumbencias que tiene la ingeniería en seguridad, y haciendo alusión hace un tiempito y hablando con el anterior coordinador de la carrera, que es el ingeniero Gustavo Marchoni, que también le puso mucho énfasis a esta carrera. Él me dice, si leemos las incumbencias o los alcances de la carrera, hasta podemos hacer un cohete que vaya a la NASA, de la NASA. No sé si es tan así, pero sí lo que tenemos que tener en cuenta, que yo mencioné que esta es una carrera complementaria y que para hacer otro tipo de actividades como toma de muestras, tenemos que tener un registro del RENATOM, que es el Registro Nacional de Tomadores de Muestra. Si queremos hacer peritaje, tenemos que hacer los cursos de peritaje, y para todos ellos necesitamos tener el ejercicio profesional regulado, que eso lo hace el Colegio de Ingenieros. Muchas gracias. Primero, ahora me toca la función de moderador.
Voy a presentar a Yanina Pastor, ingeniera química, ingeniera en seguridad y higiene en el trabajo, especialista en calidad industrial, quality management, docente de la carrera de Ingeniería de Seguridad y Higiene en el Trabajo en la FIO, CEO en la empresa GAF Ingeniería, que hace asesoramiento en seguridad, higiene, medio ambiente, energías renovables y servicios de la energía. Tiene amplia experiencia como responsable y asesora en los servicios de higiene y seguridad en distintos establecimientos fabriles y en obras. También presento a Franco Temoche, ingeniero químico de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en higiene y seguridad de trabajo recibido en la UTN de La Plata. Actualmente ejerce la dirección de la consultora CIT de Servicios Profesionales de Ingeniería, Higiene, Seguridad y Medio Ambiente. Si no les molesta, me paro, me es más fácil. No sé si está la presentación por ahí. Buenos días para todos. La verdad que es un placer estar formando parte de estas jornadas. Hacer estos encuentros con colegas y amigos. ¿Se escucha? Bueno, para colmo que hablo bajito. Tener la posibilidad de participar en estos encuentros fantástico y bueno, con gente que aprecio más todavía. Cuando empezamos a pensar en este panel y empezaron a comentarnos el tema de incumbencias y demás, con Franco pensamos en los informes técnicos, ¿no? ¿Qué incumbencias tenemos los profesionales y qué injerencia tienen los informes técnicos para la toma de decisiones? Eso lo vamos a ver después. Y nos pareció importante recalcar eso, digamos, qué importancia tiene el informe técnico, qué función cumplen dentro de nuestro ejercicio el informe técnico de seguridad. Bueno, sí, bien, para ahí te voy avisando. Bueno, cuando pensamos en los informes técnicos, lo primero que preguntamos cuando llegamos a una empresa, ¿tienen los informes? ¿Tienen mediciones? Sí, cumplimos con la ley, pensamos en todos los protocolos, protocolo de medición de iluminación, de ruidos, de agentes químicos, medición de puesta a tierra, eso es cumplimiento de la ley, ¿no? En principio pensamos eso, pero para nosotros es empezar desde ese lugar, digamos, desde los protocolos. Bueno, para nosotros no. Pasamos a la otra. Este cumplimiento de la ley viene de más atrás, ¿sí? De la ley de riesgo de trabajo, de la ley de higiene y seguridad, de todos los decretos reglamentarios, ¿sí? Que conforman parte de nuestra normativa vigente. Todos hacen mención a la necesidad de contar con información, ¿sí? Pero más que nada, ¿para qué? ¿Por qué pensamos en el cumplimiento de la ley? No solo hablar de los protocolos, que la verdad que a nosotros nos vino bien estandarizar determinadas mediciones para poder contar con la información realmente necesaria, con información que sea estandarizada, digamos, que todos podamos tener información que nos sirva después, pero justamente ¿para qué? Para pensar en esto, en prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Si lo pensamos desde ese punto de vista, ahí toma color y tiene sentido pensar en la información que nos dan los informes técnicos. Pero más que nada, ¿para qué? Lo pienso, por lo menos desde mi lugar, pienso que esos informes, esa información que me dan, es más que nada para la toma de decisiones. ¿Decisiones para qué? Para esto, para pensar en prevención, ¿sí? Y cuando uno piensa que lo importante de esto es qué decisión voy a tomar, justamente en prevención, en pensar si una persona se va a enfermar o no, ahí toma otro color y ahí empezamos a pensar en las incumbencias, en qué información debe tener, por lo menos de mínima, esos informes, ¿sí? Que por ahí en mi caso veo que en algunas cuestiones estamos como flojos, ¿sí? Si pensamos realmente que eso es una toma de decisiones, sí o sí tenemos que pensar en información básica, ¿sí? Previo al informe debemos contar con lo siguiente. ¿Sí? El informe técnico va obviamente relacionado a las mediciones, ¿sí? ¿Pero para qué? Para que me dé información de lo que es un monitoreo de potenciales enfermedades profesionales. ¿Con qué debo contar en ese informe? Necesito que ese informe tenga exactamente información sobre los expuestos,
nos pasa en muchos casos que los informes no nos llevan a un expuesto, ¿sí? Nos llevan más a una condición ambiental, a una medición ambiental, y no directamente relacionado a una información de una condición laboral. Que sea representativa de la jornada laboral. O sea, si estoy pensando en que el expuesto es una persona que desarrolla una tarea específica, a mí no me sirve de nada medir en un lugar donde la persona no está, por ejemplo, ¿sí? O si esa persona es multitarea y realiza varias tareas en distintos lugares, no me sirve de nada medir en un determinado lugar cuando esa persona está, digamos, yendo y viniendo por toda la empresa y no está específicamente en un lugar. Por eso necesito que esa medición sea representativa. Y eso va también directamente relacionado al tiempo de la medición, ¿sí? Va relacionado con el equipo con el que mido, ¿sí? Por ejemplo, en ruidos, me traigo lo mío, ¿qué va a ser? El negocio. Por ejemplo, en ruido, si una persona multitarea, persona de mantenimiento, que está yendo por toda la fábrica, no me sirve de nada medir con un sonómetro, necesito ponerle un dosímetro, porque si no el sonómetro no me va a representar en su jornada. Realmente no voy a saber si esa persona se va a quedar hipoacústica o no, ¿sí? Después, eso también me lleva a elegir una técnica de medición adecuada, ¿sí? ¿Cuánto tiempo voy a medir? ¿Sí? No es lo mismo, 5, 10, 15 minutos. Va eso directamente relacionado con su jornada. Y otra cosa que es fundamental, tengo que conocer el proceso de trabajo. Antes que nada, tengo que saber cómo es el proceso de esa empresa, con cuántos trabajadores cuenta, por puesto, cuáles son las personas expuestas, a qué tipo de agente. Eso es previo a cualquier medición. Yo siempre le digo lo mismo, si vos pedís un presupuesto para una medición y te pasan el precio, no lo contrates, aunque sea barato, porque ni siquiera te preguntó qué hacen, cómo hacen, cuántos trabajadores están expuestos, qué miden, qué tienen presente en el ambiente. Bueno, toda esa fue una condición para que el informe técnico, o el informe, en este caso los protocolos, tenga la información necesaria. ¿Pero para qué? Para lo que dijimos antes, para esa toma de decisión. Si yo no cuento con esta información, esa toma de decisión va a estar fraguada de alguna manera, ¿sí? Y eso es una responsabilidad nuestra como profesionales, ¿sí? A ver la otra. Bien, cuando llegamos a las recomendaciones, que esa es la parte también más importante, pensando en esto, en ingeniería y en hacer ingeniería, cuando llegamos a las recomendaciones, la mayoría de las veces nos pasa que como recomendación es el uso de un determinado EPP, ¿sí? Cuando la misma ley nos está diciendo que nos encarguemos de otra cosa, y cuando hablamos antes del tema de prevención, la enfermedad profesional con un EPP no la voy a cubrir hasta cierto punto, ¿sí? Tengo que pensar primero en mejoras de ingeniería. Por lo menos está la propuesta o la recomendación. No implica que yo genere un sistema de extracción localizada, que genere un aislamiento acústico. Simplemente proponer que se haga una mejora de ingeniería para poder eliminar el problema de base. Pensar en hacer mejoras en los procesos, pensar en hacer mejoras de máquinas y de equipos, antes de llegar a un elemento de protección personal, ¿sí? Esa pirámide invertida es un poco el reflejo de eso. Pero volvemos a lo anterior. ¿Por qué trabajamos con esa pirámide invertida? Porque la misma ley nos lo pide, ¿sí? Nosotros nos encargamos de proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores. Trabajamos en prevenir, reducir, eliminar, aislar los riesgos, ¿sí? Todos esos factores están contemplados dentro de esa pirámide, ¿sí? Es pensar en hacer mejoras de ingeniería antes de empezar a pensar en cargar a la persona con un determinado PP. Y ahí entran en juego los colegas, ¿sí? No es necesario que nosotros seamos especialistas en sistemas de tracción, ni en aislamiento acústico, ni en cabinas de extracción. Es simplemente dejar recomendado que se haga algo antes de cargar a la persona con un EPP. Con toda esa información, llegamos a lo anterior. Podemos hacer una toma de decisión directamente relacionada con el expuesto, ¿sí? Y no pensar en... ¿te dejo, Franco? ¿Querés? Sí, y no pensar en condiciones ambientales en general, sino en condiciones específicas, ¿sí? De preservar la vida de los trabajadores. ¿Está medio lesionado?
¿Se escucha? Bueno, escuchaba atentamente lo que mencionaba Yanina y bueno, todo acá, mi compañero también. Primero quiero agradecer la invitación al colegio. La verdad que es un honor formar parte de este evento. Gente de la universidad. No estudié acá en la Universidad de Olavarría, pero me representa un honor estar escuchando. Y bueno, nada, y voy a tomar por ahí algunos extractos de algunas menciones que hicieron. Me gustaría, voy a arrancar un poco por lo que mencionaba él, por el factor más psicosocial por ahí, ¿no? Está más asociado a eso. Yo, en principio, me gustaría saber qué tipo de audiencia hay, si hay muchos alumnos, si hay muchos docentes. A ver, alumnos de la carrera, a ver, levanten la mano la cantidad de alumnos de carrera de ingeniería o seguridad, digamos, ¿no? O sea, puede haber varios virtuales también, es verdad. Está muy bien, está muy bien. Bueno. Empresarios, gente que representa a empresas, eso es importante también porque, digamos, un poco queda ligado a la oratoria, al comentario que quiero alcanzarle, pero debe haber gente que representa a empresas también, ¿no es cierto? ¿Está? Y cámara empresaria también, o sea, virtualmente entonces tenemos de todo, digamos, independientemente de lo que haya acá presente, ¿no? Pero bueno, por ahí no ir tanto a cuestiones técnicas, ¿no? Que por supuesto la carrera de la ingeniería a nosotros nos proporciona esa posibilidad de base, ¿no? Hablado de los empresarios, a veces nosotros estudiamos, nos formamos, seguimos estudiando, vemos de qué manera podemos presentar un informe, completarlo con todos los datos, hacer las recomendaciones justas, medir con precisión, certificar y todo, bueno, hacer análisis de los resultados y todas esas cosas que hacemos, ¿no es cierto? Pero el problema principal, y esto lo digo, digamos, con algo que me parece que de lo cual tengo crédito, que son 20 años de trabajo en esto, el problema es cuando llegamos y entregamos ese informe. Llegamos a lo humano, ahí, al factor humano ese que mencionaba, ¿no? Me parece que ese es un punto y un desafío que hay que plantear, no solamente entre nosotros, los que hacemos este tipo de trabajo, sino a los próximos que vienen, en entender de que el sistema no es tan teórico, tan directo, como a veces lo explicamos, ¿no es cierto? Nos encontramos a veces con una persona que ve todo este tipo de situaciones como un requerimiento normativo, digamos, ¿no? Y eso genera dificultades, a veces limitaciones, y bueno, y me parece que es esencial que dentro de este tipo de carreras y todo se plantee también ese tipo de cosas, ese tipo de herramientas, se vean ese tipo de herramientas para ver de qué manera uno puede lograr llegar humanamente al empresario, al interesado, y digamos, y lograr los espacios para que se puedan discutir todas las recomendaciones, se puedan, digamos, de alguna manera establecer, poner en la mesa y ver cuáles son las ventajas de tomarlas. Porque si no, la mayoría de las veces todo esto termina en un informe que queda en una carpeta divino, completando un legajo técnico, ¿no es cierto? Y me parece que ese es un problema. Tenemos gente del Ministerio de Trabajo también, que estuvo acá hablando, la verdad que es una presencia muy importante, ¿no? Si bien él agradeció también la invitación, me parece que es importante que tengamos gente del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, por intermedio de sus inspecciones de seguridad e higiene, es un organismo de control fuerte, duro, que a veces llega a la sanción, ¿no es cierto? Me parece que ese es un punto también, ¿no? Ver cómo podemos alinear cuestiones con estos agentes de control para que nosotros podamos de alguna manera tener un canal, una puerta abierta para llegar al representante de la empresa, al empresario, para explicarle bien cuáles son verdaderamente los beneficios de la seguridad, ¿no? Todos entendemos, y lo dijimos, y creo que lo repitieron en varias oportunidades, trabajar con seguridad siempre mejora la productividad, es verdad, mejora la productividad, reduce costos,
ya lo sabemos, no hay duda de eso. El tema es cómo lo podemos llevar a la práctica. Entonces, es un poco una reflexión, más que nada, de la experiencia de trabajo, es ver de qué manera podemos ablandar los conceptos o ablandar los métodos que utilizamos para poder llegar al que verdaderamente toma las decisiones de ejecutarlas, ¿no? Y hacerlo formar parte con la línea de los agentes de control, en este caso el Ministerio de Trabajo y todo eso, ¿no? Y trabajar alineados con, bueno, tenemos gente de RT acá, representantes de RT también, y alinearse y generar esa línea de trabajo y esa coordinación y sincronización en los trabajos. Es súper importante que el estudiante de la carrera de Seguridad e Higiene desarrolle habilidades para ver de qué manera puede transmitir los conceptos para que no queden plasmados únicamente en un papel. Esa es la primera reflexión, digamos, que quería compartir. Un poco es personal, pero bueno, tenía intenciones de compartirlo. Y bueno, y nada, y después, bueno, no sé, ver de qué manera por ahí podemos alinearlas con estas cuestiones también relacionadas con un poco la ética. Por supuesto que es súper importante que nosotros los ingenieros, que tenemos la gran ventaja de contar con tantas especialidades y todo, no sé cuántas especialidades hay de la carrera, el otro día lo hablábamos en una reunión, pero lo que mencionaba Janina, usted también lo mencionaba. A mí particularmente, a veces en algunos trabajos me encuentro con situaciones de, por ejemplo, que la medida exacta para controlar la exposición a determinados riesgos es un buen sistema de aspiración, un buen sistema de ventilación. Bueno, la pregunta es, ¿yo estoy capacitado para desarrollar y para diseñar un sistema de aspiración? Y no, la realidad es que no. Lo importante es entender esta cuestión desde la ética profesional y bueno, y colaborar, armar equipos de trabajo para que esto realmente tenga un sentido práctico, ¿no? Y que no sea una cuestión netamente de cumplimiento legal, ¿no? Sino que si vamos a implantar un sistema de aspiración, que sea un sistema de aspiración que tenga las dimensiones que tiene que tener, desarrolladas por un calculista que se dedique a eso, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la segunda reflexión, digamos, la combinación y la coordinación de tareas profesionales, sobre todo en la ventaja de la ingeniería, que tenemos todas las especialidades, de ver de qué manera podemos combinarla. Así que bueno, nada, era eso un poco lo mío relacionado con esto, más desde la experiencia del trabajo en campo, ¿no? Así que bueno. Bueno, gracias. Dicen que estos encuentros también sirven para generar trabajo. Estoy disponible para el sistema de ventilación. Claro, y tal, no, más vale, hay que estar atento. Bueno, dado que somos muchos químicos, y ya ahora me da un poquito de vergüenza, vamos a presentar a Luis María Arrien, que cuenta con formación media de técnico nacional y universitaria de ingeniero electromecánico, especialista en ingeniería mecatrónica y ensayos no destructivos. Ha culminado los cursos de magíster en negocios MBA con desarrollo de tesis, sistemas de mejoras en empresas mediante la implementación de sistemas de gestión. Cuenta con amplia trayectoria y formación en la mecánica experimental. Profesor titular ordinario en la Facultad de Ingeniería de Olavarría, estando a cargo de las asignaturas Sistemas Hidráulicos y Neumáticos y Mecánica Industrial. Integra el Grupo de Investigación Tecnológica en Electricidad y Mecatrónica, Intelimec. Es evaluador de proyectos para distintos organismos estatales y privados, con amplios antecedentes de gestión tanto en el ámbito universitario como en distintas instituciones empresariales y profesionales. Ha sido becario en programas de especialización internacionales del gobierno japonés, JICA, en México y Colombia. Miembro fundador de la Red Panamericana de Investigación e Innovación Tecnológica en Mecatrónica Electrónica, RITMEC. En su actividad privada se desempeña como director de auditorías y proyectos en la compañía Ingensa SRL, siendo la misma un laboratorio que cuenta con certificación
ISO 9000, IRAM y CNET, estando además reconocido por INTI y el Organismo Argentino de Acreditación OAA en el área de ensayos automotrices e industriales. Bueno, muchas gracias, Oscar y compañeros. Buenos días a todos. Es como siempre un gusto estar en nuestra casa y viéndolos a todos ustedes que de alguna manera u otra compartimos la vida profesional, el mundo del conocimiento y también, en este caso, el mundo de la seguridad y higiene en el trabajo. Al respecto, estos días conversábamos acá con nuestros compañeros, conversamos con Cali, también Julia, que pone su impronta en toda esta actividad, y veíamos que pensaba antes de venir, a veces aquellos que estamos en la academia siempre pensamos, bueno, ¿qué podemos transmitir a nuestros pares, a nuestros alumnos, compañeros? Y pensaba esto de que la seguridad y la producción vienen caminando juntos desde hace mucho tiempo con mayores o menores impronta en cada uno de los casos, pero ahí veía un hecho que también me llamaba la atención, es que la educación técnica, aquellos que, como mencionaba Oscar recién por ahí en este pequeño antecedente de hoja de vida que tenemos todos, la educación técnica viene también marcando alguna señal desde sus inicios formales, digamos, y algún inicio formal podríamos decir en una escuela emblemática de la educación técnica como es el Colegio Otto Kraus. Me llamaba la atención también de que desde esos años ya la currícula de principios del siglo pasado, porque no sé si ustedes saben, pero Otto Kraus nace en Chivilcoy, acá de nuestra zona, y es hijo de una familia que hace su formación en la Universidad de Buenos Aires y se recibe de ingeniero, y inquieto se dan las condiciones para que pueda formar la escuela técnica que muchos de nosotros pasamos ahí al lado de la Facultad de Ingeniería y en Paseo Colón. Ya en sus primeros redacciones de la currícula ya marcan aspectos de la seguridad en las máquinas, en cómo evitar accidentes, y eso de alguna manera va evolucionando en el trazado de la formación técnica para que muchos de nosotros, muchos de los que nos han precedido, vengan, y recordarán ustedes que aquellos que fuimos a la escuela técnica usábamos un libro de seguridad y higiene del trabajo que era de Alfredo Dembo, que ya marcaba una currícula en las escuelas técnicas para aquellos que estaban con las máquinas, que nos pegábamos un martillazo en el dedo, que nos agarraba por ahí una descarga eléctrica. Digamos, había una formación en los técnicos. Y Dembo era un antropólogo. Fíjense ustedes cómo se había recorrido todo ese espacio para que la técnica también al ser humano le incorporara estos saberes y estos pensamientos del cuidado de las personas. Esto evoluciona desde el 50 hasta el 80 y pico. No es casual esto que ya cuando hablamos del 80 aparezca esto tan emblemático para todos nosotros como es la 19.587 en el año 79 y su decreto, y que por ello de alguna manera se crean estos espacios, y muchos de nosotros, gracias, como le digo a veces a los alumnos, mirá, casi que una de los pilares de la labor profesional es esta ley de la 19.587, porque tiene un pantallazo tan amplio de las disciplinas de la ingeniería. Hoy lo decía María, lo decían los compañeros acá, que hay una multidisciplina tan compleja del abordaje donde los profesionales, en el buen sentido, en los últimos años, 20 y pico de años del dictado de la carrera acá, previo a eso los ingenieros laborales en otras facultades, muchos que han sido profesores nuestros, han marcado un hito de ir llevando adelante todo el conocimiento de la prevención, y la prevención viene de la mano también de esto que hoy está muy de moda, la productividad, la eficiencia. De alguna manera
que muy bien los especialistas lo llevan, es decir, cada uno de los que están formados en las carreras de seguridad e higiene en el trabajo velan desde las condiciones de seguridad en el ambiente, la parte del recurso humano, la parte ambiental que se ha sumado como un pilar muy importante. Interactúan con el empresario para marcar esto, para decir el cumplimiento de las normas y que también a qué traigo aparejado y acá aparezco yo. Yo, de alguna manera, como muchos otros colegas, somos auxiliares de algunas disciplinas muy complejas, llamémosle así para ponerlas como que tenemos, si nosotros no podrían vivir los demás, es decir, muy complejas que son especialidades por ahí propias de la ingeniería mecánica, de la ingeniería eléctrica, de la ingeniería civil, de alguna manera de que aquel, como bien decía Oscar hoy, dice, mirá, cuando tenemos que tomar la decisión ante estas 120, 130 carreras de la ingeniería, decir, che, su formación base, este profesional, es competente para poder cursar la carrera de Ingeniería en Seguridad e Higiene, porque por ahí algunas especialidades no tienen algunos contenidos. Entonces, dentro de esta gama tan amplia, aparecemos algunos de nosotros que podemos brindar algún servicio diferenciado y especial. El caso, que yo me voy a referir por ahí a tres de ellos, el año pasado, en las anteriores jornadas, hablamos algo de izaje con otro compañero de Tres Arroyos que de alguna manera mostramos algún aspecto. ¿Qué decimos? Hoy en día hay una... Bueno, vamos a tomar los tiempos de ahora, ¿no? De que hay una diversidad de componentes que la mayoría son de origen importado. Digamos, algunos componentes que hacen a usarse en el ámbito industrial, como voy a largar primeramente con los recipientes sometidos a presión. Es una disciplina que propia de la ingeniería mecánica, de la ingeniería electromecánica, o alguno de la ingeniería aeronáutica, la ingeniería naval, de alguna manera que tienen bastante contenido del diseño y el proyecto de maquinaria que crea algún riesgo. En este caso, los riesgos marcan un camino donde uno observa que donde no está la presencia de profesionales propios de la ingeniería en seguridad e higiene o disciplinas que por ahí tomen una alerta en estos sentidos, hay incidentes. Si uno mira las crónicas, ahora dicen, voy a mirar si es cierto lo que dice Arrién, vamos a ver que hay explosiones muy significativas en gomerías. El mundo de las gomerías siempre se cobra en el año vidas humanas, porque hay componentes presurizados en ambientes que por ahí no son catalogados como industriales, es decir, que son habilitados por los municipios, por distintos ámbitos que por ahí son unipersonales o algo de eso. Todas estas situaciones, si uno observa las crónicas regionales o nacionales, 2x3 vuela algún compresor. Cuando vuela algún compresor, el tanque, digamos, bien llamado, le llamamos compresor por un todo, ¿no? Pero cuando vemos un tanque acumulador, que por suerte las gomerías por ahí, algunos son de larga data y el espesor de la chapa era, en esos años, no llegaba a ser menor a 3,16, entonces ocurren incidentes graves que se llevan destrucciones de infraestructura y también de vidas humanas. También ocurre con los recipientes a presión sometidos bajo fuego, las calderas que le llamamos, ¿no es cierto? En ambientes que aparecen los hospitales, aparecen algunas clínicas, los tambos, lugares que por ahí las entidades de contralor por ahí son más laxas en eso, no es que no lo hagan, sino que son más laxas porque por ahí el mundo industrial es el que más cercano está, las pymes, las empresas de gran magnitud. Entonces también en incidentes que por ahí sale, che, voló un tambo en Chivilcoy, por decir algo. Entonces hay incidentes muy graves,
Tandil, ha habido por ahí, a veces en el Parque Industrial han volado algunos tambos y esas cosas. Entonces hay situaciones que llevan a los especialistas, es decir, en estos especialistas, por ahí Gianni marcaba algún escenario donde por ahí los especialistas hoy no abundan en las cosas porque si bien los graduados nuestros habitualmente por ahí no son muchos en el mundo de las ingenierías a nivel nacional y por ahí la especialización lleva algunos años y por ahí la demanda laboral es alta y uno se inserta en el mundo laboral casi bajo la relación de dependencia. He tenido yo cultores de esto, como ha sido el ingeniero Ripoll, como ha sido el ingeniero bueno, lo iba a nombrar y se me fue el nombre ahora del Distrito 6, Benulich, que nos ha dictado en algunos años acá capacitaciones sobre recipiente a presión y cosas así, que son cosas que hoy por hoy hay que volver a esas bases. ¿Qué pasa? La trazabilidad de los ensayos revisten a veces aspectos de que uno entrega documentación y la documentación cumple un requisito y ahí está el rol muy importante de que el ingeniero en seguridad e higiene o el especialista que esté en ese lugar analice la documentación, vele por ella, le pegue una mirada y diga, mire, che, Arrién, ¿qué pasó con esto? Mirá, yo vengo con una trazabilidad de estos años anteriores de un espesor de pared de 3.18 milímetros y vos este año te está dando 4,2, digamos. Hay algo acá que no nos cierra, digamos, porque él es el interlocutor válido ante la compañía, porque el empresario o el auditor del Ministerio del Trabajo no va a ir a revisar por ahí en detalle, sino que está el papel, está avisado por el Colegio de Ingenieros, perfectamente, bueno, ya está cumplido, ahí tenés esto, tenés lo otro. Entonces, ahí que estamos diciendo que esta nómina, por hacerla muy larga, hoy por hoy nosotros venimos con la historia del ASME, la norma americana. Ha habido una evolución de todo lo que entra de China, que los espesores de la pared de los recipientes son de 2 milímetros y nosotros, bien me había enseñado Ripoll, me había enseñado Benulich, que menos de 3 milímetros y leyendo el ASME no admitíamos. Entonces hay normas, por ejemplo, las que provienen de las DIN alemana, que ahora son las Make-Plater, que son, no le damos bolilla a nosotros. Digamos, si uno mira los legajos técnicos, hay un signo que es la C y la E, que nos dice Comunidad Europea, que bajan con un requisito menor, pero yo creo que si analizamos todos los legajos técnicos, ningún cálculo está hecho bajo esas normas. Entonces, para hacerla corta y no aburrir, digo, porque los responsables de seguridad tienen que velar por y dar trazabilidad a lo que nosotros traemos. Primer punto, me salgo de ese escenario. Otro tema que también viene de la mano es algo que todos pedimos, la resolución 900 del año 2015, digamos. Y arrancamos con ella, ya tiene 11 años, también los especialistas que hay, los ingenieros electricistas, es fácil comprarse un telurímetro y salir a medir puesta a tierra, pero yo siempre digo, 6 años estudian o 5 los ingenieros electricistas, los electromecánicos creo que estudiamos los mismos años, para simplificar en comprar un telurímetro y medir una puesta a tierra. Con buen tino me decía Barragán el otro día, che, fuiste a medir allá y vino el responsable del Ministerio de Trabajo y me dice, che, pero no alcanza con la puesta a tierra. Ahora, ¿qué hacemos? La continuidad eléctrica. Antes eran 2 hojitas, ahora es un legajo eléctrico, es un estudio eléctrico de una planta. Entonces hay que tener instrumental, hay que tener conocimientos superiores que con la dinámica que naturalmente tiene el ingeniero responsable, con todo lo que decía Gianni, su compañero y todo lo demás, la dinámica que demanda una empresa para llevar adelante toda la planificación, el trabajo, ya casi al especialista hay que pedirle un legajo distinto. Así que dejo ese otro hito. Y el último hito, que también viene de la mano de esto, es todo lo que es izaje. No se puede hoy en día realmente ir a sacarle 2 fotos a un equipo izaje que tiene una complejidad. El ASME trabaja el ASME 30, trabaja todo la ISO, la 12100, trabaja el IRAN, la 3920, que si uno se pone a estudiar eso no termina nunca. Entonces, ¿qué decimos? Estamos a disposición
de los ingenieros en seguridad porque creo que es una especialidad excelente, cubre los aspectos industriales para que se den las condiciones de seguridad necesarias y estamos a disposición para brindar los conocimientos que tenemos en áreas disciplinares. Nombré estas 3, pero podemos llenar una hoja y decir, bueno, mira, hay estudios que son muy particulares que a esos que los dan, como dice Yane, no con que me mande el presupuesto ya está, sino que casi que el presupuesto es una pregunta también. Así que bueno, quería manifestar esto. Muchas gracias a todos. José Luis Segura, químico e ingeniero químico recibido en la Universidad Nacional del Sur, especialista de higiene y seguridad en el trabajo recibido en la UTN Bahía Blanca. Experiencia principalmente en industrias químicas y petroquímicas, fundición, hierro y aluminio y en la industria maderera. Actualmente ejerce como auditor de riesgos de la ART La Segunda. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Me siento muy bien, muy a gusto, conversando y charlando con viejos conocidos. Bueno, yo les voy a dar un poquito mi visión por más cerca. Bueno, ahora sí. Mi visión de lo que observo trabajando para la ART. Bueno, la ART es una de las patas de este sistema que tenemos ahora a partir del año 95-96 de prevención de los riesgos de trabajo. La otra pata es la parte estatal, los ministerios de trabajo, y la otra son los empresarios. Y bueno, la ART presta justamente la mayoría de las ART son compañías de seguros. O sea que tiene mucho en común con lo que tienen las compañías de seguros. Digamos, para asegurar un bien, ¿no? Y la diferencia principal o fundamental, digamos, que la ART asegura salud o vida de los trabajadores. Entonces, digamos, volviendo al tema que algunos de ustedes mencionaron, acá, digamos, el primer concepto no es moralmente correcto, digamos, pagar por una ART, pero si se me lastima o se me muere un trabajador. O sea, entonces a raíz de eso, digamos, hay toda una serie de disposiciones legales que Janina las indicó muy bien, para darle un marco laboral, de ambiente laboral correcto, ¿no es cierto? O sea que esto es una actividad que está muy regulada, digamos. Está establecido, digamos, cómo hacer las determinaciones, cuándo hacer las determinaciones y los valores que tiene que tener para el cumplimiento de la gestión. O sea que está bien, digamos, sí, bien determinado. No hay, digamos, hay que estar bien preparado, hay que ser un buen ingeniero para poder resolver estas cuestiones, hacer las determinaciones y evaluarlo. Pero bueno, un poco, a mí me gustaría, digamos, porque me impactó cuando me invitaron, lo primero que se me ocurrió es mencionar estos últimos meses. Tuvimos 3 accidentes mortales. Generalmente el promedio era 1 por año que me tocaba, ahora me tocaron 3 en pocos meses, no sé qué significará, pero se los quiero contar, porque digamos, me parece que para mi modo de ver por ahí pasa la cosa. Uno fue en una gente que hace mantenimiento y montaje industriales, que es lo que estaban pintando una estructura metálica, todo bien, con unas silletas colgado, con el arresto para la protección de caídas como debe ser. Había 2 personas, una de ellas se baja, digamos, había como el nivel de piso elevado, digamos, sobre un techo, y se pone a fumar un cigarrillo y se siente en un borde.
y se cae de 4 o 5 metros para atrás y se muere, se golpea la cabeza y se muere. El segundo accidente es una empresa que hace distribución de energía eléctrica. Hay un viento, viento fuerte, se corta una línea, bueno, va la cuadrilla, creo que eran 2, a tratar de restablecer el servicio. Bueno, sube una persona, recibe una descarga eléctrica y también le pasa lo mismo, se muere. Bueno, pero acá hay que aclarar que este hombre era un hombre de 29 años de experiencia haciendo la tarea y que no tuvo en cuenta ninguna de las 3 o 4 medidas clásicas de esto de corte de energía, verificación, puesto las masas a tierra, bueno, exactamente. Bueno, y el tercer caso, el último, digamos, también estaba ese me tocó casualmente, yo pasaba cerca, que a pesar de que llevo años con esto, me choca, me duele. Era estaban haciendo un revoque exterior de un edificio, montado en una silleta, 2 personas, también las 2 con todo el sistema de protección y demás. Bueno, el mismo día que empezaron, a las pocas horas, se descuelga una de los cables que sostenía la silleta, y bueno, de las 2 personas que estaban arriba de la plataforma, uno se había sacado, se había desenganchado y no estaba en la línea de vida, no estaba colocado en la línea de vida. Bueno, se cae, creo que de 15 metros, bueno, pega en la línea de electricidad, después cae al suelo, el otro quedó colgado, felizmente, ¿no? Pero que cae, también fallece. Entonces yo traigo esto a colación, ¿por qué? Porque son todos perfectamente evitables. Se sacaron la protección, digamos, bueno, entonces el primer concepto que digamos, porque nosotros vamos a muchas, hacemos aproximadamente más de 100 visitas mensuales. Bueno, generalmente son visitas que nosotros tratamos con el responsable de higiene y seguridad o con alguna autoridad de la empresa, pero cuando se produce un accidente mortal hay una conmoción, ¿no? Porque yo les aseguro que he visto, las consecuencias son grandes, porque ahora empiezan los abogados, empiezan esto, cuestiones psíquicas, digamos, porque hay personas afectadas y demás. Entonces ahí, cuando pasa esto, claro, en vez de tener un entrevistado, cuando vamos a ver esto tenemos 6 o 7, ¿no? Está el dueño de la empresa, el director de obra. Bueno, entonces ahí se ve un poco más profundamente la realidad de la empresa. Bueno, entonces yo digamos, es como si lo hubiésemos preparado lo que íbamos a decir, porque no estamos hablando de problemas técnicos. Lo que yo observo no es un problema que está mal calculada la silleta, bueno, los hay, digamos, de esos casos, pero hay un problema difícil de definir, es más humano que técnico, ¿no? Bueno, entonces yo saqué la computadora, porque después que lo escuché hablar, digo, ¿será lo que dijo, lo que yo escribí o lo que estaban hablando? Bueno, y yo puse por acá, para lo quiero leer textualmente cuando estaba preparando esto, una conclusión que, entonces yo digo, estamos, me parece a mí, ante un desafío ético, como acaban de decir. Me parece que, digamos que deberíamos retomar un aprendizaje de cultura preventiva. Y yo diría, porque yo estaba escuchando, ya hay gente que está hablando no solo preventivo, está hablando predictivo. Ya hay modelos que permiten predecir el riesgo y demás. Así que, digamos,
mi concepto es, me parece que, digamos, donde hay que hacer mucho hincapié, que ustedes justamente lo mencionaron, en ese tipo de cosas, digamos, ¿no? En ese, digamos, porque no llegamos, yo no puedo entender, digamos, que una persona, digamos, no alcanza a percibir el riesgo, ¿no? Pero probablemente porque no se lo informamos, porque nosotros cuando hacemos la investigación después empezamos a, digamos, los 5 por qué. ¿Por qué se soltó? Y así, bueno, y llegamos que en realidad por ahí hacemos capacitaciones, pero no llegamos. Está el famoso dicho que nos oyen pero no nos escuchan, ¿no? Bueno, entonces, digamos, me parece que hay una serie de cosas que como que las que tenemos que replantear. Yo, por ejemplo, también algo se habló acá, la seguridad no es algo ajeno al trabajo, tiene que estar integrado al trabajo. O sea, no puede haber una persona haciendo seguridad y otra haciendo producción. Lo que hay que hacer es producir con seguridad, digamos, ¿no? Que no siempre se logra, ¿no? Entonces yo veo, por ejemplo, que hay una disociación entre lo que manifestamos que debemos hacer y lo que escribimos. Yo analizo 20 o 30 programas de seguridad por mes. Bueno, la mitad de los programas de seguridad son copias de la legislación. Dice, se deberá tener esto, pero no son un plan de seguridad, ¿no? Entonces, digamos, un plan de seguridad es decir, bueno, hay que hacer, no que se deberá, hay que hacer tal cosa y menganito tiene que controlar en tal oportunidad. Bueno, ese tipo, digamos, yo lo que percibo es una disociación entre lo que se debería hacer y lo que se hace. Lo que se debería hacer generalmente lo escribimos, digamos, ¿no? Así que eso me parece que es el enfoque. Y después, digamos, siguiendo un poquito, digamos, la legislación, todo lo que hacemos, y generalmente yo creo que, digamos, el trabajo que ha transcurrido todos estos años de que se implementó este servicio, muchas cosas gracias al Ministerio de Trabajo que audita este tipo de cosas, la legislación yo creo que está bastante difundida, yo diría muy difundida, que todos más o menos sabemos lo que hay que hacer, un poquito menos lo hacemos, digamos, ¿no? Y después hay, digamos, cosas así generales que ya es un poco, a mí me parece que la seguridad debería estar comprendida con un sistema de gestión. Digamos, la parte del cumplimiento legal es el principio, digamos. Si nosotros vamos a una empresa y el que corta el bacalao en la empresa dice, dice, hay que hacer esto porque le dice la 617. Y si te dice, no, bueno, sonamos. Si no estamos dispuestos a hacer el cumplimiento legal, ya ahí vamos a tener dificultades. Y después viene más, digamos, como hay que hacer un sistema de gestión. Por ejemplo, para mí hay una cosa que yo veo poco y a mí me enseñaron que era muy bueno, o era lo primordial, yo creo que todo esto arranca haciendo una matriz de riesgo, ¿no? Todas las empresas deberían tener una matriz de riesgo. O sea, listar los riesgos y calificarlos por ejemplo, gravedad o por frecuencia. Generalmente vamos a encontrar 10 riesgos. Pero los dos primeros van a tener la mayor incidencia. O sea que aplicando en 80-20 nosotros vamos a resolver gran cosa. Y después, sí, una vez que tenemos la matriz de riesgo, después es como de manual, hay que ver cuáles son las medidas preventivas que se pueden utilizar, cuáles son los elementos de protección personal. Bueno, Janina explicó muy bien que hay que tratar de ir
a la causa, a la raíz de los problemas. Eso, el Ministerio de Trabajo y las ART incidimos mucho en que cuando por ejemplo, cuando hay un siniestro, nosotros vamos y nosotros pedimos soluciones de base, que tratar de que el asunto, digamos, no se arregle con una capacitación o con un equipo de protección personal. Pedimos una solución de ingeniería. Y ahí, digamos, la formación del ingeniero se ve, digamos, respecto a otras profesiones, porque uno tiene que saber un poquito de física, saber un poquito de química, digamos, porque hay que buscar, a veces son soluciones técnicas, digamos, que no tienen que afectar la producción, digamos, ¿no? Así que, bueno, esa es un poco mi visión. Y este sistema de gestión, aparte de la normativa, de aplicar un procedimiento de trabajo seguro y todo demás, debería estar, alguien lo debería validar como un sistema de gestión normal y después, mediante, digamos, los resultados de auditoría o de incidente o de accidente, eso debería generar un círculo virtuoso, digamos, de implementar una mejora y después validarla. Así que, digamos, yo no lo conversamos, pero salió mejor que si lo hubiésemos conversado. Coincido mucho con lo que estamos destacando. Digamos, yo tal vez, digamos, me siento, yo soy hijo de obrero, me crié en un barrio obrero de esos que en esa época estaban todos, porque eran todos metalúrgicos ferroviarios, todos de azul, digamos, todos los mayores estaban ahí. Y entonces a mí, esto que yo les conté, de que los accidentes en general son todos muy evitables, digamos, pero no estamos hablando de que hay que tener una máquina, no, mejorando algún comportamiento. Alguien debería, cuando se monta una silleta, alguien debería verificar que está bien montada, digamos, y debería haber un procedimiento de montaje. Bueno, esas ya son cuestiones técnicas. Así que, bueno, les agradezco que me hayan escuchado y muy bien. ¿Alguno quiere hacer una pregunta? Bueno, tenemos unos minutitos para consultas presenciales o virtuales. Sí, adelante, por favor. Yo soy perito, ¿me escuchan? Sí. Y escuché y tomé nota de todas las cosas que estuvieron diciendo, ¿sí? De las carreras, de las ingenierías, de los planes de seguridad, ¿sí? De los planes de gestión, ¿sí? Después el de la RT me dio el pie justito respecto a la persona que se cae, a la persona que agarra la descarga a tierra y la persona que se cae en la plataforma. Y acá me parece que hay una pata muy importante en todo esto, y es la gente que trabaja. La gente que trabaja, ¿por qué le ocurren esas cosas? Porque yo he trabajado, no tengo mucha experiencia, solamente 14, 15 años como especialista en seguridad y higiene. Pero ¿qué pasa? Que me parece que donde hay que hacer mucho hincapié, para mi humilde forma de ver, es que la gente, el personal que trabaja, que está en la trinchera, como digo yo, se acostumbra al miedo. Sí, pasa eso, que me parece que se habla poco de eso, ¿sí? Y yo hago mucho hincapié. Yo cuando voy a las capacitaciones, a todos les digo que en el camino al trabajo, acá a dar la charla, digo, ¿cuál es la idea de llegar a dar la capacitación? Yo trato de simplificarles porque la veo así yo, ¿no? Pero digo, la idea de hacer esta charla de capacitación es que cada uno a las 6 de la tarde esté en su casa tomando mate con su familia, o viendo la tele, o haciendo la cosa que más le gusta. Y entonces, ¿qué pasa? Es lo que yo veo, con todo respeto. Y entonces, ¿qué pasa con la gente que si bien los controles de gestión tienen que estar bien hechos, y todo eso tiene que estar presentado, el tema de las incumbencias y todo eso, pero ¿qué pasa? La gente que trabaja se acostumbra al miedo, se acostumbra a trabajar en el límite, se acostumbre, y en un momento cuando hace una de más,
tiene un problema. ¿Sí? El que se cayó a fumar, un tipo que estuvo haciendo todas las cosas bien y se cayó a último momento porque le perdió el miedo a estar sentado ahí arriba, porque se sentó, no ese día, se sentó 20 millones de veces ahí y se cayó. El de la descarga, bueno, yo estuve trabajando en una empresa de electricidad en Bahía Blanca y le pasaba lo mismo, a la gente le pierde el miedo, sabe que no le va a pasar. Sí, fui perito en uno que dijo, me dijo, perdió un brazo, creo que perdió, un brazo entero perdió por una descarga en media, ¿sí? Y el tipo me dice, siempre lo hacíamos así. Me lo dijo a mí cuando en lugar de accidente. El siempre es así o la rutina es... Y el de la plataforma, que se desenganchó un segundo, ese segundo, iba a decir una mala palabra, ese segundo de no pensar. ¿Sí? Entonces, para mí, forma de ver las capacitaciones en la gente, independientemente del sistema de gestión, yo he hecho planes de seguridad, y los planes de seguridad de la CRT a veces me han rebotado por algunas cosas. Pero yo, el problema principal me parece que a mí es el tema del cumplimiento, de crear la conciencia situacional de la gente que labura, que está en la zanja, que pierde el miedo, el contacto a toda la realidad. Entonces, yo digo, la conclusión de toda mi charla es, yo creo que había que hacer mucho más hincapié en la gente que está ahí y haciéndoles normas sencillas para que la gente vuelva cada día a la tarde a su casa. Bueno, coincido con mucho de lo que usted dice. Me hizo acordar que algunas cosas me olvidé de decir. Bueno, en primer lugar, yo cuando empecé a trabajar en una empresa que fue muy grande, con mucha gente, que se llamaba Metalúrgica Tandil, mucho riesgo, porque eso fue... hierro a 1600 grados, así que ya eso había un montón de energía, polvo, fuerza, bueno. Y había un grupito, ese era por los 80, que aparecieron las primeras motos de nueva generación, las Kawasaki, las Honda, bueno. Entonces había un grupito de capataces jóvenes que se compraban esas motos y se iban a Mar del Plata en 50 minutos. De Tandil a Mar del Plata, 160 kilómetros. Yo no lo podía creer, ¿no? ¿Cómo hacen? Bueno, eso hasta que, pues yo si ya chocó una paloma, bueno, hasta que uno sí rozó un auto, no lo voy a hacer el detalle, pero se quebró como 30 huesos, pero zafó. Entonces ya ahí hay gente que le cuesta percibir el riesgo. Entonces, felizmente, ahora, por ejemplo, la segunda sacó una capacitación de identificación del riesgo, porque se dieron, es así, hay gente que le cuesta percibir el riesgo, por un lado. Por otro lado, respecto a lo que usted dice, en los 3 casos que yo cité, no es que esa única vez se sacaron el coso, o esa vez se fue, eso es habitual, es como el iceberg, lo más grande está abajo, sé que es habitual. Quiere decir que el servicio de higiene y seguridad falló, porque lo tenía que haber visto, alguien lo tenía que haber detectado, la empresa lo tenía que haber detectado. Porque yo lo pregunté, le pregunté en estos 3 casos si había antecedentes de esto, que había alguna sanción, algún procedimiento. No existe ninguno. Esa es mi percepción. La tercera cosa que le quiero decir, me parece que hay un cambio cultural. Cuando yo empecé a trabajar, que hace ya bastante, lamentablemente, había todo un sistema de aprendizajes como de aprendiz. Nosotros poníamos, por ejemplo, había mucho trabajo artesanal. En ese lugar que yo le digo que era Metalúrgica Tandil, había mucha gente con experiencia, bueno, y entrábamos, los nuevos, se ponían generalmente unos meses o un año al lado de gente muy experimentada, que le decían esto se hace así y así, bueno, eso no existe más. Entonces, nosotros no, en el caso que yo le dije del andamio, no sé, que me tocó verlo, que fue feo, ese día empezaron las tareas así que probablemente te hubiesen estado hasta poco entrenados, digamos, ¿no? Pero por eso digo que a mí me parece que falta una cultura preventiva, no la tenemos, digamos, porque si nosotros no cambiamos la cultura, esto va a seguir pasando. Porque
No, el hilo se corta por lo más delgado, se corta por los trabajadores. Yo no quiero aclararle bien que no coincido que no son culpables los trabajadores. Hay todo un sistema, los que son la parte, digamos, más perjudicada, me parece a mí. Perdón. El acta de infracción más común primero es la falta de examen preocupacional, pero la segunda es la capacitación. No es que no hay, las empresas no es que son tontas, pero nos traen una hoja a la revisión firmada que la mayoría de las veces no tienen la firma de los trabajadores. El trabajador ni concurrió, o la hacen virtual. Y no es que yo no veo que exista cierta relajación por parte del trabajador. Si no hay una insistencia por parte de la empresa con estas capacitaciones, no hay llamados de atención, por supuesto que el trabajador se acostumbra al miedo. Hace 2 semanas, en un edificio bastante grande, paso, los trabajadores a esta altura más o menos, ni arnés, ni casco, bajo, ni lo llamo al inspector, ¿dónde está el capataz? No está. Los mismos trabajadores me decían, no, pero andate, si no nos quedamos sin trabajo. Tal cual. No nos multes porque nos quedamos sin trabajo. Sí, sí. Ese sí, también es un tema bastante complejo también, el tema de los trabajadores que te decían, pero yo hace 10 años que trabajo de esto, yo la tengo clara. Solo mirá, ¿y cuántas veces te caíste desde 20 metros? Es un tema, ¿cuántas veces te moriste? El nunca me va a pasar, y la rutina, es decir, generalmente son malos conductores, es decir, de las normas preventivas de seguridad, ¿no? ¿Alguna consulta más? Acá el ingeniero. Perdón, hacemos esta consulta y perfecto, avanzamos con el programa. Buenos días. Buenos días. Yo coincido totalmente con el señor sobre el tema de las capacitaciones. Pero hay un factor muy importante. Yo, como jefe de seguridad de la fábrica de explosivos, que Espinosa fue mi director, 31 años, ¿no?, en seguridad. Y el tema es que el hombre entra en confianza y pierde la conciencia de lo que está haciendo. Estamos manipulando dinamita todos los días y es terrible la confianza, la seguridad con que manejan las cosas, y te da miedo, realmente te da miedo, porque es algo que ellos no tienen evaluado. ¿Saben cuándo lo evalúan? Cuando explota algo. Cuando explota una prensa, tal cual. Sí. Varios se van, no quieren estar más. Y después pasa una semana, 2 semanas, y entran de vuelta en la confianza. En eso, ese interín, y estaba todo triste, había viudas, hijos que ya no tenían más a su papá. Por eso, la confianza mata al hombre. Tal cual. Siempre decimos eso y convivimos con el peligro, ¿sí? Yo les puedo asegurar que una explosión donde ya se pierden compañeros y después tenés que ver a la viuda o ir a la casa de la viuda, ¿qué le decís? Es terrible la situación, pero es una actividad necesaria para el hombre, para la industria. Pero, vuelvo a repetir, el tema está en la confianza. Por más que demos charlas de seguridad, EPP, todo está bien. Pero si no nos metemos en la cabeza el problema del peligro, no sirve de nada. Así que bueno, coincido con él. Muy bien, gracias. Y todo muy bien. Yanira, Gracias. Una cosita nomás. Sí. Hablando con mi hermana que es psicóloga, muchas veces salió el tema de cómo trabajar sobre la prevención. Y me decía que hasta una estructura, mentalmente uno se protege frente al riesgo, tratando de no tenerlo en cuenta por una situación de estrés. O sea, si uno tiene todo el día en mente que puede volar por los aires, se hace la vida difícil, digamos, vive en estrés permanente. Entonces, una especie de protección para uno es aislarse. Entonces,
también luchamos contra eso, ¿sí? Pero es algo natural al ser humano, digamos, es tratar de, por lo menos en ese momento, no generar una situación de estrés más pensando en que de cada cosa que haga o va a volar por los aires o se va a caer de 20 metros. Entonces también es lidiar contra eso. Una pregunta cortita, de Loma Negra que... Digo, para complementar, buenos días. Después me voy a presentar, Ramiro Cornejo es mi nombre. Para complementar, ¿no? Es interesante, yo veo que se habla mucho del comportamiento de las personas y quiero dejar claro que el comportamiento es la puerta de entrada al accidente, ¿no? Por eso las industrias, o quienes estamos atrás, tenemos que generar contextos robustos. Yo creo que ninguna de las personas va a accidentarse al trabajo. Y las personas trabajamos de forma automatizada. Yo creo que ninguno de ustedes, cuando vino acá, se sentó y le hizo un checklist a la silla. Se sentaron y se sentaron de forma automática. Así funciona nuestro cerebro. Y es por eso que es tan desafiante la seguridad, ¿no? Entonces, hoy mostraban la matriz de jerarquía de control y todo lo que estamos hablando se estaba quedando debajo de la matriz. Entonces, el desafío como empresa, como profesional, como prevencionista, es tratar de generarles a las personas las barreras robustas, que obviamente traten de contener ese error o esa mala decisión. Ahí está el desafío. Insisto, el acto es la puerta de entrada, pero las causas sistémicas están mucho más lejos del momento en el que ocurre el accidente. Y ese es el desafío, ¿no? Y eso obviamente es lo que más cuesta. Pero bueno, después por ahí tenemos la oportunidad de desplayarnos. Ahí nos desplayamos en el segundo panel. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, agradecemos a Yanina, a Franco, a Luis y a José Luis. Y bueno, Julia, sí, todo la tuyo. verdad que muchísimas gracias. Son estos momentos en donde uno quisiera poder seguir interaccionando con los temas, pero tenemos armado un programa, tenemos armado una agenda, hay otra gente que está esperando para poder participar del siguiente panel, así que estamos un poquito retrasados, los vamos a invitar a todos a compartir un café y unos 15 minutos estaríamos regresando para iniciar el siguiente panel. Muchas gracias.